Entonces, vamos a comenzar con otra parábola del Señor. Hemos estado estudiando las parábolas, ¿sí? Ya tuvimos nuestro primer domingo, una introducción acerca de las parábolas, ¿sí? Definimos que las parábolas fue un lenguaje que Cristo usó. Cristo no se inventó las parábolas, sino que en la antigüedad se usaban las parábolas con el fin de que a través de una historia, de un relato, ¿sí? Al lado de ese relato fuera una verdad, ¿sí? Que se quería dar, ¿sí? Eso es el sentido de las parábolas. Entonces las parábolas están compuestas por situaciones cotidianas de la vida, por relaciones familiares, ¿sí? Están también, se involucran en las parábolas también aspectos de la naturaleza, ¿sí? Y a través de todos esos elementos de la vida se arma una historia y al lado de esa historia se lanza una verdad que se quiere decir. El domingo pasado vimos nuestra primera parábola, ¿se acuerdan? La perla de gran precio y el tesoro escondido. El Señor a través de esa historia nos lanzó una verdad espiritual que quería que aprendieran. Hoy nos va a traer otra parábola el Señor, ¿sí? Una historia, pero al lado de esa historia nos va a dar otra verdad que Él quiere que nosotros aprendamos. Aparentemente las parábolas son muy sencillas de entender, ¿sí? Parece que son un lenguaje muy sencillo que cualquier persona, hasta el más ilustrado de los hombres, ¿sí? Puede entenderla, como también la puede entender el más iletrado de esta tierra, ¿sí? Por su lenguaje sencillo y por sus ejemplos claros. Pero la verdad es que las parábolas, ¿sí? Se usaban, ¿sí? Cristo las usó para esconder la verdad espiritual que Él estaba lanzando en esas historias al mundo. ¿Y quién podía entender realmente esas parábolas? Era su pueblo, ¿sí? Era para sus ovejas. A ellos sí les era otorgado el privilegio de poder entender la verdad espiritual que Dios estaba trayendo al lado de la parábola. Entonces no era para todo el mundo como nosotros pensábamos antiguamente, ¿no? Sino que es una verdad para su pueblo nomás. El Señor dijo en su palabra que Él al resto del mundo la hablaba solo en parábolas, para que ellos viendo no vieran y oyendo no oyeran, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se arrepintieran y Él tuviera que perdonarlos. Porque donde alguien pudiera entender la verdad espiritual de esas parábolas, ¿sí? La consecuencia natural y lógica es que el hombre cayera arrepentido delante de Dios, si entendiera esta verdad y dijera, uy, sí, Señor, perdóname, yo tengo que vivir para ti. Y si un hombre hace eso en su espíritu y en su conciencia real y verdadera, ¿qué tiene que hacer Dios? Perdonar. Entonces, como Dios no quiere perdonar a todo el mundo, sino a su pueblo, ¿sí? Entonces, Él les escondía su verdad al mundo, pero a su pueblo sí los llevaba al conocimiento de esa verdad, y su pueblo es el que cae arrepentido diciendo, Señor, perdóname, quiero vivir para ti, y el Señor viene y lo perdona, porque es el Señor el que mueve sus corazones al arrepentimiento. Entonces vamos a empezar con nuestra parábola del rico insensato. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 3. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Muy interesante esta parábola. Espero que el Señor nos traiga la revelación de su palabra. Entonces, capítulo 12, versículo 13. Entonces vamos a empezar a leer. Yo leo el primer versículo y nos vamos rotando así la lectura. El título es ¿qué? El rico insensato. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Versículo 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y el que pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios les dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Uy, muy interesante esta parábola, ¿no? Entonces, vamos a empezar a estudiarla. Versículo 13 dice, y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo, ¿qué? La herencia. ¿Por qué este hombre rico, sí, que la Biblia lo llama el hombre rico, sí, pero insensato, ¿no? ¿Por qué este hombre interrumpe a Cristo en medio de sus enseñanzas y todo con esta cuestión familiar? Era un problema familiar de herencia, ¿sí? Él viene, interrumpe a Cristo y le dice, no, maestro, dile a mi hermano a que parta conmigo la herencia. Porque eso tiene un entendimiento en la ley mosaica, ¿sí? Dios había legislado, ¿sí? Si ustedes leen Números 27 del 1 al 11, van a ver que Dios establece la forma de cómo se debe repartir la herencia, y esa herencia tiene que ser repartida por un juez, ¿sí? O los ancianos de Israel, ¿sí? O los sacerdotes, los que hicieran de rey o de maestro. En este tiempo, ¿sí? Los rabinos, los rabí, el maestro, ¿sí? Que interpretaba la ley, él podía también hacer funciones de abogado y entrar en esos asuntos de la vida y dirimir, ¿sí? Y repartir la herencia, podía hacer esa función. Entonces, ¿qué ve este joven rico en Cristo? Él lo ve como ¿qué? El rabí, el maestro, el que puede interceder en su caso, y hacerle justicia, no que reparta conmigo la herencia, ¿cierto? Eso es lo que el hombre rico está viendo de entrada en Cristo, que repartiera su hermano la herencia con él, y para ese caso necesitaba un abogado o alguien con autoridad que pudiera hacerle eso, ¿sí? O sea, que pudiera ver la injusticia que seguramente estaba haciendo su hermano con él y le entregara la parte de la herencia. Quizás el padre de este hombre rico, ¿cierto? Siguió la ley mosaica y dejó la herencia a sus hijos. Pero parece, ¿sí?, que este hijo no era el primogénito. ¿Por qué parece que no fuera el primogénito? Porque como la ley decía que la herencia caía en el hijo, en el primogénito, y que después eso se iba repartiendo entre los demás hijos, pero la doble porción era para el primogénito, ¿sí? Si él hubiera sido el primogénito, él no tendría por qué decirle eso a Cristo. Si él hubiera sido el primogénito, él tenía el control de la herencia, ¿sí? Y él no tenía que decirle, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, no, porque él estaba al tanto de eso. Entonces tenía que ser un hijo menor, ¿sí?, de ese padre, el cual estaba viendo que su hermano primogénito le estaba haciendo injusticia y no le quería dar la herencia, ¿sí? Entonces este padre, ¿sí?, siguiendo la ley mosaica, entregó su herencia a sus hijos, pero este hijo que se acercó a Cristo muy probablemente no era el primogénito por las razones que acabamos de mencionar. Entonces este hombre necesitó de un juez para que pudiera repartir la herencia. Ahora, vamos a adentrarnos en el versículo 14. Es muy interesante lo que le dice aquí el Señor. Dice, mas él le dijo, ¿sí? ¿Quién? Jesús. Correcto. Le dijo que, hombre, y le hace un cuestionamiento. ¿Quién qué?
¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, ¿quién te dijo a ti que yo voy a cumplir esa función? Por más que yo sea maestro rabí, ¿sí? Que yo sea el maestro, que tenga autoridad. En otras palabras, no me vayas a usar para esos fines. Mira, esa es nuestra condición de seres humanos. Nosotros, ¿cómo nos acercamos al Señor? Nosotros vemos en Cristo el fin, o lo estamos viendo como un medio. Yo creo que este mundo lo usa como un medio para lograr ¿qué? Sus objetivos. No ve a Cristo como un fin en sí mismo. ¿En qué sentido? En que Él se resume todo en Cristo, y que sin Él no podemos hacer nada, y que debemos vivir para Él. Entonces por eso yo me acerco a Cristo, sin importar lo que me dé, lo que me pueda dejar de dar, o darme, o prometerme. Sin importar eso, yo me acerco porque Él en sí es el fin de mi alma, ¿sí? El cual voy a reposar por toda la eternidad con Él. Pero los hombres están buscando a Cristo como ¿qué? Como un medio para lograr ¿qué? Sus propios objetivos. Eso es lo que hacen los hombres, ¿sí o no? Tienen un problema y acuden a Dios, como el Dios bombero, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando Dios ha traído la respuesta y la solución a sus problemas? La mayoría de la gente, ¿qué hace? Se olvida. Entonces se usó como un medio, no más. Este joven rico realmente no se dirigió a Jesús porque dijo, en ese hombre encontré la verdad. Ese hombre es el enviado de Dios, toda la verdad se resume en él. Yo voy a ir a escucharlo. ¿Ese fue el objetivo del hombre rico, acercarse a Cristo? ¿Porque estaba encontrando la fuente de la sabiduría en Cristo? ¿Porque quería alimentar su alma para crecer en el reino de los cielos? Él no se acercó a Cristo porque estaba viendo en Cristo que a su Mesías, a su Salvador, a su Rey, a su Señor, a su Maestro. Él no se acercó para someter su vida a Cristo, para obedecerle voluntariamente a Él, ¿sí? Para escuchar sus enseñanzas. Él no se acercó por eso. Él se acercó porque tenía un pleito y quería ganarlo. Y quería, claro, y quería tener a su favor a alguien con mucha autoridad para poder lograr su objetivo. Era ¿qué? Quedar con la herencia. Entonces solamente quería ¿qué? Usar a Cristo, no más. Y que el Señor nos libre de eso, ¿no? De que estemos usando a Cristo para nuestros propios objetivos y placeres. Que el Señor nos ayude, ¿sí? Y que realmente nos vengamos a Cristo, ¿qué? Porque le amamos, porque vemos en Él que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amante redentor, porque queremos servirle y seguirle, ¿sí? Y queremos amarle profundamente a Él, que vengamos con esas motivaciones. Entonces Jesús le responde y le dice, bueno, ¿quién me puso a mí como juez o partidor? En el griego es meristén, ¿sí? Es la palabra que usa Cristo. O sea, meristén, que significa ¿qué? Partidor, ¿sí? O en otras palabras, no, yo no soy ese juez que voy a repartirles la herencia a ustedes. El deseo de este hombre choca con el contexto de la predicación de Cristo. Jesús ha estado enseñándole a muchas personas. ¿Qué dice el versículo 1 del 12? ¿Quién lo lee? En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, mira que en el contexto, ¿sí? Cristo está enseñando acerca del reino de los cielos. Y este hombre,
cuando viene este hombre rico, quiere sacar a Cristo ¿de qué? De su propósito de enseñar del reino de los cielos, para que Cristo se aboque a los asuntos de esta tierra, de esta vida pasajera. O sea, lo quiere sacar, ¿sí? Entonces esos están chocando el objetivo del hombre con lo que Cristo estaba enseñando en estos momentos. Hay un choque, ¿sí? En el contexto, Cristo empezó a enseñarle a mucha gente sobre el reino de los cielos. ¿Qué instrucciones daba el Señor? Les dijo, bueno, que no sean, que se libren de la hipocresía, que era la levadura de los fariseos. En otras palabras, que vivieran una vida transparente delante del Señor, verdadera, ¿sí? Que vivieran una vida justa delante del Señor, no como los hipócritas, ¿sí? Fariseos. Que delante de la gente se veían los piadosos, los santos, los religiosos, los que cumplían la ley, pero mentiras que en sus vidas ocultas, desordenados, vivían para sí mismos, ¿sí? Eran solo apariencia. El Señor les estaba enseñando, no, vivan libres en espíritu y en verdad, o sea, honestamente delante del Señor. Como son delante del Señor, que sean delante de los hombres. Como se comportan ustedes en su trabajo, compórtense cuando estén solos. Como se comportan ustedes con sus amigos, compórtense como cuando ustedes se comportan aquí en la iglesia. O sea, que tengan la misma postura siempre, ¿sí? El Señor, ¿qué más les enseñó? Les citó y les dijo, venga, ustedes les voy a enseñar a quién le deben de tener miedo. ¿Qué dice el versículo 4 y 5 del 12? ¿Quién lo quiere leer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces Cristo ha estado enseñando del reino de los cielos, les está mostrando a quién le deben de temer realmente. Es a Dios, ¿sí? O sea, en otras palabras, a Él tienen que vivir, o sea, eso es la verdadera sensatez, la verdadera sabiduría, vivir para Dios, ¿sí? Que tiene todo el poder de quitarles la vida, pero no solamente de quitarles la vida, sino que enviarlos al infierno. A Jehová temer, ¿sí? Mira todo el discurso de Cristo que está enseñando. ¿Qué más les enseñó Cristo? ¿Sí? Les dijo que ellos deberían confesar al Hijo de Dios delante de las demás personas. Que debían reconocerlo a Él, al Hijo del Hombre, ¿sí? Como Dios y Señor. ¿Qué dice el versículo 8 y 9? Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces, ¿qué es lo sensato realmente? Vivir para Cristo, ¿sí? Reconocerlo a Él. Entonces, mira, en estas profundas enseñanzas de Cristo, ¿sí? Enseñándole a muchas multitudes sobre el reino de los cielos, viene la interrupción de este hombre, ¿sí? Rico. Y él seguramente no ha tenido la oportunidad de estar escuchando a Cristo. Es muy probable que este hombre vio la multitud, está Cristo, se metió, ¿sí? O sea, no creemos que él estuviera ahí sentado escuchando a Cristo todas sus enseñanzas y que de un momento a otro se paró y irrumpió a Cristo. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿sí? Porque es que mira, toda la enseñanza y la instrucción que Cristo ha estado dando es para que un hombre empiece a reflexionar y a decir, oiga, sí, ¿qué estará enseñando el Señor? ¿No? ¿Cómo voy a molestar al Señor con las trivialidades de esta tierra? ¿No? ¿Sí? Quizás uno ya tiene preguntas más profundas acerca del reino de los cielos, venga, lo va a hacer al Señor. Entonces es muy probable que este hombre no estuviera escuchando a Cristo, sino que vio por ahí la multitud y no, ya está el Mesías, este es el de la autoridad, este me puede ayudar en mi caso con la herencia de mi hermano. Entonces este hombre viene a Cristo, ¿sí? A buscarlo como un medio para buscar su bienestar.
Vámonos al versículo 15. ¿Sí? Dijo el Señor y les dijo, mirad y guardaos de ¿qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee. Jesús, quien conoce el corazón de los hombres, inmediatamente conoció que el corazón de este hombre estaba lleno de ¿qué? De avaricia. Lo detectó inmediatamente. Y le dio una advertencia, ¿sí? A los que estaban ahí les dijo que guárdese de toda avaricia. Y los sitúa y les dice, porque es que la vida del hombre no consiste en lo que tiene, en la abundancia de sus bienes. ¿Qué es la avaricia? Cuando no nos contentamos con lo que tenemos, queremos más y más y más y nunca nos saciamos. Pero el corazón del hombre es así, ¿cierto? Lamentablemente somos así. ¿Cuál debería ser realmente nuestro estilo de vida delante del Señor? Conformarnos con lo que Él nos da y darle gracias con lo que tenemos. Si viene más y más, gracias Señor. Démosle gracias al Señor porque tenemos más que otros, ¿cierto? Pero también démosle gracias al Señor porque tenemos menos que otras personas. Porque démosle gracias al Señor porque tenemos que la medida justa y exacta que Él quiere que tengamos. Pero Él detectó inmediatamente que el corazón de este hombre era que era avaro, tenía avaricia. ¿Sí? Entonces Jesús comienza a alejarse del caso de este hombre, ¿sí? Del caso terrenal de este hombre, y empieza a introducirlo, a mostrarle una verdad espiritual profunda. Si es que Él deja a un lado el caso de la herencia, Cristo no dice, bueno, entonces venga, coméntame tu caso, ¿qué pasa con tu hermano? ¿Por qué no te lo quiere dar? No, Cristo deja ese asunto terrenal a un lado, ¿sí? Porque Cristo va a atacar ¿qué? Es la avaricia que había en el corazón del hombre y a instruir a los que lo oían para que no cayeran en tal maldad de avaricia, que es un pecado horrible delante del Señor. Porque la avaricia no te deja glorificar al Señor realmente, no deja vivirte para el Señor. Porque las personas aman la vanidad y cuando se tienden a la vanidad encuentran a Dios. Glorifican a Dios, están pensando en ellos, en cómo se ven bien, en cómo satisfacerse. Y si no tienen las cosas necesarias para satisfacerse, ¿cómo se sienten? Tristes, lloran, angustiados, vienen las depresiones, ¿sí? Porque su contentamiento está en Dios, no está en Dios, están ¿qué? Clavados en esta tierra, en los bienes, en las pasiones de esta tierra. ¿Sí? Entonces Cristo dejó a un lado ese asunto terrenal, pero va a tocar un asunto mucho más importante, un asunto espiritual, ¿sí? Una enseñanza para su pueblo. No sé si para este hombre rico, ¿sí? Pero lo seguro es que era para su pueblo. No sé si este hombre rico se convirtió o no, pero era para su pueblo. Él aprovechó la oportunidad que le estaba dando el joven rico, ¿sí? El hombre rico, y el tema que le trajo y el corazón de este hombre para enseñar una verdad espiritual. Entonces el Señor empieza a alejarse, ¿sí? de ese discurso, y Jesús empieza a introducirlos en un terreno muy profundo. El Señor les dice, mirad y guardaos de ¿qué? De toda avaricia, porque la vida de los hombres no consiste en la abundancia de sus bienes. Entonces Cristo, para ilustrar su punto, para enseñarles una verdad espiritual, empieza y lanza ¿qué? Les lanza una parábola, para que ellos por medio de una historia, ¿sí? Pudieran entender la verdad que Él quiere enseñarles. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, también que les refirió una parábola,
Entonces el Señor les dijo, bueno, yo les voy a enseñar una verdad espiritual por medio de una parábola, para que entiendan cómo es el funcionamiento del reino de los cielos. Le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Entonces había un hombre rico, ¿cierto? Y su heredad había producido mucho, o sea, eso empezó a multiplicarse y a tener mucho dinero. ¿Hay algún problema con las riquezas? El Señor está atacando que las riquezas, que es malo tener riquezas. No, el Señor no está atacando eso, ¿sí? El Señor está atacando que es el corazón del hombre, ¿sí? El dinero no tiene la culpa, ¿sí? Es el corazón del hombre. Ahora, ¿será que un cuchillo, ¿sí?, tiene la culpa de que un hombre lo utilice para asesinar o robar a otro? Entonces debemos pedir que todos los cuchillos del mundo sean destruidos porque los hombres malos lo cogen para robar y asesinar. El cuchillo en sí no tiene la culpa. Es un instrumento que donde lo usemos bien cumple su función. Pero el problema está en donde, en el corazón del hombre que lo emplea mal. Igual las riquezas, ¿sí?, en sí no son malas, pero es el corazón del hombre que le da un mal uso y que desvía el propósito. ¿Sí? Entonces, este hombre le produjo mucho, ¿sí?, lo que tenía a este hombre rico, ¿sí? Su heredad, ¿qué pasó? Creció mucho. Este hombre rico se había producido mucho su heredad. Ahora, el problema con este hombre de la parábola, ¿cuál es? Que el hombre no va a tener una perspectiva de glorificar a Dios con sus riquezas. Ahora, todo lo que le había producido, ¿sí?, sus fincas y su terreno, lo había producido la tierra misma. O sea que, empezando ahí, no se puede atribuir ningún mérito de que la tierra produzca, ¿sí? Porque el mérito de que la tierra produzca, ¿de quién es? De Dios, de la providencia de Dios, que diseñó todo en la creación, todo tan perfecto, de que una semilla pudiera producir fruto. Donde Dios no hubiera diseñado eso desde el principio, los campos pudieran dar fruto, por más que el hombre los labrase, los abonara y los regara. Nunca, ¿sí? Entonces, como Dios desde el principio diseñó en su creación que las semillas murieran y dieran fruto, ¿sí?, y cada semilla de acuerdo a su género iba a dar fruto, o sea que los bananos iban a dar siempre bananos, los naranjos siempre naranja, ¿sí? Ese principio, ¿quién lo creó? Dios. Entonces el mérito de que nuestras tierras produzcan, ¿de quién es? Es de Dios. Entonces lo primero que tendría que reconocer este hombre era que, gracias Señor, porque tú has hecho producir todo esto en mi terreno. Yo tengo todo esto, es por ti, mi Señor. Ahora, si el Señor en su principio no nos hubiera dado la capacidad a nosotros de razonar, de pensar, la inteligencia, ¿sí?, podríamos nosotros desarrollarnos y ser mérito de nosotros nuestros trabajos y lo que producimos en nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo nos vamos a poder gloriar de nuestra inteligencia, de nuestros trabajos? Y es que yo produzco, es que yo hago y mire lo que puedo hacer, ¿sí? No, nuestro corazón debe ser, gracias Señor porque me has dado esta inteligencia, procede de ti. Si tú no hubieras diseñado esto en mi vida, nunca hubiera podido producir esto que produzco, ni trabajar, ni conocer lo que conozco. ¿Sí ve cómo ya se empieza a enderezar la cuestión? Todo debe retundar ¿en quién? En Dios, en glorificar a Dios, no en nosotros. Nosotros solamente somos seres creados por Él, pero todo el mérito es de ¿quién? De Dios. Nosotros trabajamos porque Él nos ha dado las fuerzas para trabajar. Nosotros respiramos porque Él nos ha dado la vida para poder respirar. Sin Él, nada de lo que existe hubiera podido existir.
Entonces este hombre en su mente no tenía ni la idea de glorificar al Señor, tampoco ni de ayudar a su prójimo, ¿sí? Ni de servir y decir, Señor, gracias porque de esto me has dado, yo voy a dar también. ¿Qué dice el versículo 18? Sigue diciendo, entonces dijo, también le refirió esa parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, el 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué decía? ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Mira lo que le gastaba el tiempo a este hombre. Uy, qué pensamientos, ¿no? Mira lo que lo agobiaba. Ay, ¿dónde vas a guardar todo esto? Para que nadie lo robe, para que esté bien, para que no se dañe. Sus pensamientos estaban enterrados en eso. Y nunca en decir, oiga, el Señor me dio esto, no voy a sembrar para esto, voy a ayudar a esto, ¿sí? ¿No pensamos así los hombres? Los hombres de esta tierra no piensan así, por eso tienen cuentas en el exterior, CDTs, invierten, porque ellos quieren atesorar todo para ellos. Pero se han detenido a pensar y decir, no, vamos a sembrar para la obra del Señor. Si nuestros recursos sirven para glorificar al Señor, estarán dispuestos, ¿sí? Si mi casa sirve para tener un culto de oración, aquí vamos a tener un culto de oración y vamos a leer la palabra. Si tengo que usar mi carro para traer a los hermanos para que vengan y escuchen la palabra del Señor, lo voy a hacer, voy a disponer de eso. Si tengo que sacar de mi bolsillo para tanquear mi carro de gasolina para poder subsidiar a aquel que no tiene y traerlo, yo lo voy a hacer. Yo voy a disponer todos mis recursos para la gloria del Señor. Pero el hombre común piensa de esa manera. No, piensa es yo, ¿sí? Y en satisfacerme, y en estar bien, y encontrar placer. Eso estaba haciendo este hombre. ¿No les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y qué sigue el 18? Ahora sí. Dice, y dijo, se le alumbró el bombillo a este hombre. Qué inteligente, qué sabio este hombre. ¿Qué dijo? Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¡Pum! Claro, eso es ser inteligente. Eso es ser un hombre pilo, ¿sí? Claro, para esta tierra, para los hombres esa es la inteligencia de este mundo. Claro, él dijo, no, ¿qué tengo que hacer? Voy a tumbar estas paredes, voy a agrandar más y así va a caber todo, ¿sí? Y voy a retenerlo y voy a tenerlo vigilado de modo que no me pierda nada ni que nadie me lo robe, ¿sí? Porque va a ser ¿qué? Para mi disfrute. Entonces vemos que este hombre no tenía ni la mínima idea de agradecerle a Dios por todo lo que tenía, ni mucho menos sembrar en la obra de Dios. Lo único que encuentra este hombre como solución es agrandar sus graneros, ensancharse. Y mira lo que pasa en el 19. Y diré a mi alma, ¿qué le va a decir a su alma? Dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Esa es la vida. Esa es la que nos merecemos. Dime si eso no persiguen los hombres de este mundo, créeme. ¿Sí? Los hombres persiguen eso, la pensioncita para que yo pueda vivir tranquilo y reposado. Los hombres viven para asegurarse en su futuro, ¿no es así? Entonces invierten en la casa, en esto, en taxi, no, porque cuando yo llegue a viejo yo tengo que tener algo de que vivir y todo, pero se están preocupando por sus almas, por glorificar al Señor, por sembrar en el reino de los cielos. No, para el hombre la vida, ¿sabes cuál es la vida del hombre perfecta? Sentarse junto a una chimenea, prender un habano y con una copa de vino en su...
Esa es la buena vida. Esa es la vida que quieren los hombres. Y el Señor nos está diciendo que esa era la vida de este hombre. Que mira lo insensato de este hombre. Le dice a su alma, ¿qué? Dice, tienes muchos bienes ya guardados. Tranquila alma, reposa. Come, disfruta, bebe, regocíjate. Eso quieren los hombres, regocijar. ¿Sí? Vivir la vida como si no existiera ya el día de mañana, sino que hay que aprovechar cada día de nuestra vida. Decían canciones, la vida es una y nada más, ¿no? Dicen por ahí. La filosofía de este mundo es gozarse esta vida, ¿sí? Beber, comer, disfrutar, pasear. Los hombres ven felicidad en eso, ¿sí? Piensan que es muy sabio vivir de esa manera, que esa es la inteligencia para este mundo. Pero mira el desenlace de esta historia, dura. Mira lo que dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, o sea, Dios se acerca y le dice a este hombre insensato. ¿Qué le dice Dios? Necio, necio. Estás viviendo neciamente, ¿sí? Es ser insensato. La insensatez en la Biblia, ¿sí? No se trata de no ser inteligente. De eso no se trata la insensatez o la necedad. No es que sean iletrados, que no puedan entender una suma, una multiplicación. De eso no se trata, ¿sí? ¿De qué se trata la insensatez o la necedad en las Escrituras y en la vida? Es no vivir para Dios, ¿sí? El Señor está diciendo, la verdadera sabiduría que deben de tener es que me encuentren a mí, que me conozcan, que pongan sus pensamientos en mí, ¿sí? Y que disfruten de mí, que yo sea su deleite. Esa es la verdadera sabiduría que ustedes deben de tener, hombres. Pero cuando ustedes escogen vivir para este mundo y tener y los placeres y trabajar y desgastarse para este mundo, lo están haciendo neciamente. Eso es una locura. ¿Qué dice nuestro catecismo? La primera pregunta de nuestro catecismo. Dice, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y dice, el propósito principal del hombre es que glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la única razón de ser del ser humano, de la existencia de nosotros, es conocer a Dios y gozar de Él para siempre. Y mira que Dios nos hizo tan diferentes al resto de su creación. Dime qué otro ser en la creación, en este mundo, ¿sí? ¿Qué otra creación de Dios puede concebir pensamientos profundos acerca de Dios? ¿Las plantas pueden hacer eso? Las plantas pueden profundizar en lo que es la santidad de Dios, el amor de Dios, la fidelidad del Creador, el amor y la hermosura del Redentor. ¿Ellas pueden discernir de esa manera? ¿Los animales pueden elevarse a pensamientos tan profundos y loables del Creador? ¿Pueden tener pensamientos elevados de la eternidad de su Señor? ¿Pueden encontrar verdades profundas del Creador? ¿Los animales pueden hacer eso? ¿Qué ser, qué creación de Dios puede hacer eso en esta tierra? ¿Quién tiene esas facultades para poder pensar y elevarse en Dios? Mire, solo nosotros los seres humanos. Solo los seres humanos tienen el privilegio de poder conocer a Dios, de poder razonar de Él, de poder encontrar su amor, su misericordia, su bondad, su gracia, de poder amar a Cristo.
¿O otro ser puede hacerlo, aparte del ser humano? ¿Otra cosa creada la puede hacer? ¿Las rocas podrán hacerlo? ¿Las montañas? ¿Las nubes? ¿El sol? Yo creo que esa única capacidad en esta tierra la tiene el ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ese hombre puede encontrar verdades profundas de su Dios y admirar a su Creador y glorificar a su Creador. Entonces, al no hacer eso, ¿eso cómo se vuelve? Una necedad, una insensatez. No, es que el mundo concibe la sabiduría, ¿sí? La sensatez, ¿sí? ¿Cómo concibe el mundo la sabiduría? La mide por la inteligencia, la capacidad que tiene el hombre de descubrir en ciencia, en medicina, en física, en astronomía, en cualquier disciplina de, ¿sí? Nosotros pensamos que eso es muy sabio. Y Dios dijo que Él escondió su verdad de esos sabios y se la reveló ¿qué? A los niños, ¿sí? Para avergonzar a los sabios. Porque los sabios sí podrían decir, no, dame a mí Dios esa verdad, yo sí puedo razonarla, yo tengo la capacidad intelectual de razonar tu verdad, de internarme en las profundidades y en los abismos de tu eternidad y de tu conocimiento. Yo sí tengo esa capacidad intelectual. Porque la sabiduría del hombre se basa solo en su capacidad intelectual. Pero la sabiduría de Dios es totalmente diferente. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Él. Temor a Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, en vivir para Él. Eso sí es ser sabio. En reconocerlo a Él. En glorificarlo a Él. Entonces la insensatez es la antítesis. ¿Es la antítesis de qué? De la sabiduría. Es todo lo contrario. ¿Sí? El Señor está diciéndole, pero dijo, necio, eres necio, hombre, por pensar de esa manera, por no buscarme, ¿sí? Por intentar vivir para este mundo, por guardar cosas que se van a oxidar, a envejecer, a corroer, a acabar, a dañar, todo. Cuando tú te mueras, nada te va a acompañar a la tumba, o sí, o las casas se van a enterrar contigo, los bienes, lo que tengas, nada. Tú te vas como viniste, con nada. Llegaste al mundo con qué, con nada, y te vas como, sin nada. Entonces, ¿cómo vamos? O sea, ¿será sabio gastar nuestra vida para este mundo y no vivir para Dios? ¿Eso será razonable? Déjame decirte que viéndolo desde la perspectiva bíblica, eso sería una locura real. O sea, Dios está viendo a los hombres y está diciendo, locos, están actuando locamente. Pero nosotros creemos que es muy sabio como actúa el ser humano, ¿cierto? Por eso nuestra sabiduría es locura delante del Señor. Y toda nuestra fuerza, ¿sí? Es una debilidad minúscula delante de Él. Entonces el Señor le está diciendo que necio por vivir de esa manera. Mira, ¿qué dice la Biblia? Dice, esta noche, ¿viene qué? Vienen a pedir tu alma. Dios le dice, no amigo, esta noche vas a morir. Esta noche mueres. ¿Y qué con lo que has cosechado? Con lo que has guardado, con tus posiciones, con haber vivido esta vida de esa manera, ¿qué será? Si esta noche vienen por ti, vas a morir. Y tremendo. Yo creo que nosotros debemos hacer tesoros que para el cielo. Y el Señor le dice, mira, vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será lo que has provisto? Eres un necio. Mira lo que dice
Mira lo que dice Mateo 16:26. Un momentico. Mateo 16:26. Ya con esto terminó. Sí, lee. Mateo 16:26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mira lo que el Señor les está diciendo. El Señor les está diciendo, dice, en términos de negocios humanos, ¿sí? Le está diciendo, bueno, ¿es rentable? ¿Es un buen negocio? Ustedes, hombres administradores y de negocios, ¿es buen negocio qué? Dice, ganar todo este mundo, pero perder tu alma. Si es un buen negocio, hazlo. Esfuérzate por hacer ese negocio. Gana este mundo. Vive para este mundo. Si es un buen negocio ganar este mundo y perder su alma. Yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos decirle, no, Señor, eso no es negocio. Yo prefiero perder este mundo, ¿sí? Pero ganar mi alma para ti. Y mira lo que el Señor les termina diciendo, les dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, ¿cómo valoras tú tu alma? O sea, ¿la tienes en poco para perderla por toda una eternidad? El Señor nos está metiendo aquí en el asunto otra vez del valor, ¿sí? Nos está llevando a tener las prioridades. El Señor está diciendo, ¿están valorando más este mundo, gozar de este mundo? ¿Sí? ¿Es mayor valor eso que sus almas? ¿Que sus almas que van a vivir toda la eternidad? ¿O para nosotros es más valiosa nuestra alma que las cosas que podamos vivir en este mundo? Para nosotros, sus hijos, debe ser más valiosa nuestra alma. Por eso debemos cultivar nuestra alma. ¿Y cómo la vamos a cultivar? Miren, aquí, estudiando. Esto no es una gastadera de tiempo, créanme, ¿sí? Es la mejor inversión que ustedes están haciendo, venir, escuchar la palabra, estudiar las escrituras, ¿sí? Estar prestos a toda convocación que hagamos, que hay un taller, que hay una escuela bíblica, que venga, estudiamos, que hay oración. Invierte, esa es la mejor inversión. Porque donde ustedes hagan eso, están diciéndole al Señor, yo sí valoro mi alma más que este mundo. Para mí es más importante esto que no el mundo. Porque a nosotros es más fácil cambiar el día del Señor por otras cosas, ¿sí? Es más deleitoso estarnos ahorita en un paseo que no estar aquí escuchando un sermón. Pero déjame decirte que lo que ustedes están haciendo hoy aquí es la mejor inversión. Y va a tener implicaciones eternas lo que ustedes están haciendo, sembrando para el reino de los cielos. Porque ¿cómo termina el Señor aquí en Lucas? Dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, el que hace tesoro aquí en la tierra, el que vive para esta tierra, ¿qué? Su destino será la muerte eterna. Y nunca va a ser rico para con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ser ricos para con Dios? Sembrando en su reino. ¿Y cómo vamos a sembrar en su reino? Conociéndolo a Él más y más. Viviendo para Él. Entonces, el punto del Señor con esta parábola es que nos libremos de la insensatez, ¿sí? ¿Y cómo nos vamos a librar de la insensatez? Pues no viviendo para este mundo, sino viviendo para el Señor. Que nuestros corazones estén libres de avaricia, y que en vez de anhelar los tesoros de esta tierra, anhelemos que los tesoros en el cielo. Que sembremos allá, que es nuestro mejor depósito. Allá nadie nos va a robar lo que sembremos, allá nadie no se va a dañar, a corroer, a acabar. Eso va a durar por toda la eternidad, lo que sembremos en el reino de los cielos. Ese es el punto que el Señor nos está enseñando con la parábola. Ahora, ¿podemos entender esto intelectualmente? Claro, lo hemos entendido.
Pero como el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Que esta verdad, que podemos entenderla intelectualmente, baje a nuestro corazón y se haga una realidad en nuestra vida. Ese es el verdadero propósito de las parábolas. No que las entendamos intelectualmente, sino que se hagan realidades en nuestra vida. Que vivamos conforme a esas verdades espirituales que el Señor dejó en las parábolas.